Un viaje por el mundo del tarot. El colgado. ¿Qué carta tan enigmática es esta? Es un naipe simple, sin grandes adornos, y sin embargo, ¿quién es este hombre que se nos muestra colgado, cabeza abajo? Suspendido por un pie. ¿Es un criminal? ¿Un fakir? ¿Un místico? O como yo siento, es el loco en una de sus aventuras. Una aventura que parece haber salido mal, o quizás es que ha salido bien, según cómo se mire. El Minchiate florentino, una de las barajas que preceden al tarot tal como lo conocemos actualmente, presenta una imagen del colgado que da una idea clara acerca de que el origen de esta carta es cualquier cosa menos místico. En esta baraja observamos una figura muy conocida en el mundo medieval. Un hombre aparece colgado boca abajo por un pie. Con los brazos abiertos, el hombre sostiene dos bolsas, una en cada mano. Este hombre no es ni más ni menos que un ladrón, y el hecho de estar colgado es el castigo que se reservaba en algunos lugares a los que se apropiaban del oro ajeno. Así que el colgado, esta carta que para mí es una de las más peculiares, extrañas y difíciles del tarot, comenzó su andadura siendo un malhechor, un ladrón, un delincuente. La carta del colgado me da pie a contarte una historia acerca del tarot, porque la historia del tarot es un conjunto de pequeñas historias que se suman y a veces se contradicen entre sí, como las propias cartas, como la interpretación que podemos hacer acerca de las cartas. Esta historia habla de un noble caballero y del nacimiento de un mito. El caballero era un francés llamado Antoine Coeur de Gebelin, y el mito es el mito acerca del origen del tarot y cómo nació en el año 1775. Hasta donde sabemos, el tarot surgió casi con toda probabilidad en Italia a mediados del siglo XV. Se inició como un juego de cartas, en el que ciertos naipes tenían un valor superior a los demás. Las cartas normales son lo que hoy denominamos arcanos menores y representan el origen de las barajas de juego. Las cartas especiales se denominaban triunfi, es decir, triunfos, y están en el origen de los arcanos mayores. Posiblemente los triunfos tenían también un carácter educativo, ya que, como es sabido, la mayor parte de la población de la época, incluyendo las clases altas, eran analfabetas y se instruían más bien por medio de imágenes. Ahora bien, lo que sabemos con seguridad es que en diversos tratados se menciona a los triunfos como un juego más, como el ajedrez o los dados. De este modo, las cartas viajaron por algunos lugares de Europa, alcanzando cierta fama como entretenimiento. Así llegaron al sur de Francia, donde se inició una tradición de impresores en la ciudad de Marsella. Hacia 1775, el tarot hacía mucho tiempo que había pasado de moda, y es probable que incluso se hubiera perdido el conocimiento real de cómo se podía jugar con las cartas. Aquí es donde entra en juego nuestro amigo Coeur de Gebelin, que era un clérigo, estudioso y, por cierto, masón. En cierta reunión social, Coeur de Gebelin trabó conocimiento con una persona de origen alemán o suizo, quien le mostró una carta de ese misterioso y olvidado juego llamado tarot. Lo que sucedió en ese momento merece ser contado con las propias palabras de Coeur de Gebelin. Miré la carta y tan pronto como lo hice, reconocí la alegoría. Cada una de las personas me mostró otra carta y en un cuarto de hora la baraja había sido explorada, explicada y proclamado su origen egipcio. Hasta donde sabemos, ese fue el instante preciso en el que el tarot dejó de ser considerado una vieja rareza, un juego más casi olvidado, para convertirse en una herramienta filosófica, esotérica y de origen exótico. Un erudito había desentrañado los enigmas del tarot y lo había hecho en 15 minutos. Lo más probable es que la baraja que fue mostrada a Coeur de Gebelin fuera alguna variación del tarot de Marsella, que por supuesto no muestra ningún símbolo inequívocamente egipcio en su diseño. Así que, ¿cómo llegó a esa conclusión? Para
Para responder a esta pregunta de un modo breve, la razón es que Egipto estaba de moda. En la época de Kurt de Gebelén, Egipto empezaba a ser reconocido y explorado. Era un tiempo en que parecía que todo el conocimiento, la base de toda nuestra cultura, procedía de Egipto. Los jeroglíficos aún no habían sido descifrados, por lo que uno podía imaginar cualquier cosa acerca de esa mítica civilización capaz de erigir las pirámides y también otros monumentos maravillosos. Así que la visión de Kurt de Gebelén era coherente con el Zeitgeist, con la visión de la realidad imperante en su tiempo. He traído la historia de Kurt de Gebelén para contar algo más, y está relacionado con la carta del colgado. Cuando nuestro amigo llegó a este naipe, descubrió algo chocante. La carta del colgado, según él, estaba al revés. Es decir, que el impresor del tarot había cometido un error y había reproducido el naipe de manera incorrecta. Así que Kurt de Gebelén, cuando diseñó su propio tarot, dibujó al colgado como un hombre que está de pie, apoyado sobre su pierna izquierda, mientras que la derecha se dobla detrás de la izquierda, en algo que parece asemejarse a una extraña danza. Extraña si pensamos que el hombre está atado con una cuerda por su tobillo izquierdo y anclado al suelo mediante una estaca de madera. ¿Cómo explica Kurt de Gebelén este cambio? Diciendo que esa carta no representa a un hombre colgado, sino que es la personificación de la virtud que falta en el tarot, la prudencia. Como sabemos, el tarot tiene justicia, fuerza y templanza, pero no tiene prudencia. Y aquí es por este camino tan sinuoso como volvemos a oír el cascabel de nuestro amigo el loco. El imprudente que se ha vuelto prudente, el que baila al borde del abismo reconvertido en el hombre que se deja atar por el tobillo. Hay que decir que la variación de Kurt de Gebelén, darle la vuelta a esta carta y presentarnos al colgado como la prudencia, no tuvo ningún éxito. Y no fue realmente recogida por ningún autor posterior a él. El colgado tenía demasiada fuerza, era una imagen demasiado poderosa para que un cambiazo de este tipo pudiera prosperar, afortunadamente. Pero en lo que sí tuvo éxito Kurt de Gebelén fue en instaurar en el imaginario colectivo la idea de que el tarot es un antiguo libro egipcio, cuyas imágenes se habían perdido en el tiempo. Un libro que revelaba antiguos saberes del país de los faraones. Es un mito que algunos alimentan aún hoy sin base alguna, pero que tiene la virtud de ser una bonita historia, que, como se suele decir, si no fue verdad, mereció serlo. Volviendo a nuestra carta del colgado, vemos que en el tarot Rider-Waite este arcano presenta una variación con respecto al modelo de Marsella. El colgado marsellés es un hombre atado, sin mayor detalle, entre tres palos que parecen una puerta. En cambio, el colgado del Rider-Waite está sujeto a dos maderos que forman una letra Tau. El colgado tiene además un extraño brillo alrededor de su cabeza. ¿Acaso es un hombre sacrificado? ¿O más bien se trata de un autosacrificio? Su cara es tranquila. El halo alrededor de la cabeza indica santidad o conocimiento, o bien un estado de beatitud que se alcanza en esa posición. ¿Es un hombre en meditación? ¿Un santo? Realmente no es un ser sufriente. No es un individuo que esté siendo castigado o que haya hecho algo malo. Es alguien que da la sensación de estar a gusto en ese lugar, en esa posición. El árbol sobre el que está colgado es de madera viva. No ha sido talado, no está muerto. Así que tenemos aquí la idea de la vida en suspensión. Una pequeña muerte, un viaje iniciático, un trance místico, un tiempo de espera, de inactividad asumida. Nada es al azar, nada es porque sí. Este tiempo, este periodo, es un aparente sacrificio que tiene un propósito muy claro. Hay que cumplir un mandato, ser fiel a un deber, y por eso es ese sacrificio. La idea de sacrificio es aún más patente en el naipe del tarot Thoth de Aleister Crowley, pero aquí el sacrificio no es ya como el de los tiempos antiguos. Aquí el sacrificio se entiende como el deber. El deber por parte de aquellos que tienen luz y conocimiento de compartirlo con aquellos que carecen de esa luz y ese conocimiento. La figura del tarot Thoth forma con sus piernas y sus brazos la imagen de una cruz que corona un triángulo.
el símbolo de ese descenso de la luz desde los planos superiores a los inferiores, desde el sabio hasta el ignorante, desde el maestro hacia el aprendiz. Lo que sujeta al colgado no es otra cosa que una cruz ansada. El ang o cruz ansada es el símbolo de la vida y está formado por dos partes, una letra T coronado por un lazo, óvalo o círculo. Esta es la cruz que representa la unión de lo masculino y lo femenino, que otorga la vida. En el ideario de Crowley es el símbolo de la magia sexual, que sirve para dar a luz a los deseos, para elevar el alma a través del matrimonio místico entre el hombre y la mujer. Por cierto, el número 12 en la numerología arábiga está formado por 2 dígitos. El 1, que es el número fálico y masculino, y el 2, que es el número que representa a lo femenino. Sumados, 1 y 2 dan 3, que es el número de la emperatriz, es decir, la unión de lo masculino y lo femenino, el macho y la hembra, el hombre y la mujer. Una unión que da origen a una nueva vida. El colgado, por tanto, no está muerto, sino que es el heraldo, el anunciador de una vida nueva, de una vida renovada. Será importante recordar estos símbolos, estas ideas, puesto que estamos a punto de entrar a analizar una de las cartas que de verdad causan terror en el tarot, el arcano de la muerte.